Bienvenidos a Prosumiendo, el podcast donde exploramos la evolución de los medios, la comunicación, la tecnología y el pensamiento visual para prosumidores digitales. Cada episodio presenta a expertos invitados que comparten sus conocimientos y experiencias en campos como la visualización de datos, periodismo, la creación de contenido y las tendencias tecnológicas. Nuestro objetivo es proporcionar una conversación amena, curiosa y profesional, enriqueciendo el entendimiento de nuestra audiencia sobre cómo consumimos y producimos información en la era digital. Acompáñanos y descubre las historias detrás de los datos y las tecnologías que nos rodean. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Prosumiendo. Hace algunos años, cuando alguien me preguntaba qué estudiaba y respondía que sociología, la siguiente pregunta solía ser: ¿y eso para qué sirve? Somos así de funcionalistas, ¿qué le vamos a hacer? Al principio me costaba responder porque no pensaba tanto en la utilidad, sino que me gustaba comprender la sociedad como un concepto, entender aspectos del contexto donde vivía que no comprendía bien. Y con el tiempo creo que me sirvió para comprender más cómo me comportaba yo mismo dentro de la sociedad. Poder, desigualdad, cultura son los grandes aspectos que trata de entender la sociología desde su inicio. Así que se me ocurrió invitar a otro sociólogo a este podcast para, entre los dos, tratar de explicar a los demás qué es la sociología. Así que vamos allá, Gepetiano, por favor, preséntanos al invitado de hoy. Claro. Hoy tenemos con nosotros a Mariano Urraco Solanilla, un sociólogo que ha dedicado su carrera a desentrañar cómo funcionamos dentro de la sociedad, desde temas como la juventud y el trabajo, hasta la cultura y las nuevas formas de interacción. Profesor en la Universidad Complutense de Madrid, Mariano ha investigado a fondo aspectos como la precariedad laboral y los retos de las nuevas generaciones en el mundo contemporáneo. Estoy seguro de que juntos podremos aclarar para qué sirve la sociología y sobre todo cómo nos ayuda a entender mejor quiénes somos y cómo nos relacionamos. Bienvenido, Mariano. Mariano, bienvenido. Pues hola, ¿qué tal, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos, la audiencia de este podcast? Mariano efectivamente es sociólogo de formación igual que yo y la idea de traerlo aquí era precisamente pues eso, tratar de responder a esa pregunta, ¿no?, que me planteaban cuando yo estudiaba en aquellos años mozos en la Facultad de Sociología, porque además es una pregunta muchas veces recurrente, o sea, sigue saliendo en muchos círculos cuando conozco a alguien, ¿no? ¿Y tú a qué te dedicas? Tal, bueno, pues yo estudié sociología y muchos preguntan, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué es la sociología? Así que la primera pregunta de rigor, Mariano, para ti, si tuviéramos que explicarle a un extraterrestre qué es la sociología, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, pues ya que nos ponemos a pensar en esa situación hipotética, ¿no?, podemos pensarla a fondo. En cuanto a que nos montaríamos en el platillo volante, esto también es muy una imagen como muy estereotípica, y diríamos, bueno, vamos a subir un poquito. Y desde arriba del todo diríamos, vea, ¿ves el planeta? ¿Ves cómo está distribuido el territorio? Pues dentro de eso hay países, ¿no? Entonces, bueno, le explicaríamos que la sociología en parte se dedica al análisis de por qué la población se distribuye de una determinada manera y cómo se organiza a nivel administrativo, ¿no? Y de dónde salen las fronteras y cómo se han creado los países, etcétera. Entonces luego iremos bajando un poquito en la nave y llegaríamos a un nivel más de ciudades y diríamos, bueno, ¿veis cómo están hechas las ciudades? Fíjate cómo están distribuidas las luces, dónde está cada tipo de edificio. Eso también es sociología, es decir, el análisis de cómo los seres humanos se distribuyen, cómo hacen sus ciudades, cómo viven en términos incluso espaciales, ¿no? Es decir, cómo se distribuyen en el territorio. Bajando un poco más, podríamos ver de cerca los edificios en concreto. Y entonces veríamos pues un edificio así con forma de estadio de fútbol, plaza de toros, centro comercial, y podríamos de nuevo analizar pues cómo están hechos esos edificios y cómo las personas, o cómo los gustos de las personas han influido en el tipo de edificio que se ha desarrollado, dónde está puesto dentro de cada ciudad, etcétera. Bajando más todavía, veríamos a la gente dentro de esos edificios y a partir de ahí podríamos ver y analizar o explicarle a nuestro amigo extraterrestre pues cómo la gente hace sus actividades dentro del día a día de la vida social, ¿no? Y ahí empezaríamos un poquito a ver a los seres humanos en movimiento. Y a medida que nos fuéramos acercando más y más y más, iríamos viendo grupos, iríamos viendo parejas, iríamos viendo individuos solos,
Y nuestra parte del trabajo como sociólogos y como sociólogas es siempre centrarnos en qué hace la gente cuando está en sociedad. Y aquí no hace falta que diga que la gente siempre está en sociedad. Incluso cuando está sola, pues también tiene un componente de todo lo anterior, todo lo que hemos ido viendo de países, de ciudades, la cultura que está detrás, lo que hace que se desarrollen unas actividades u otras, que influyen en su comportamiento. Entonces, ahí le diríamos, pues todo esto al final es la sociología. Y nos preguntaría, pues son muchas cosas. Pues sí, lo es, básicamente todo. Y si nos queremos ver y decirle, bueno, y dentro de todas estas personas, ¿cuál crees tú que es el sociólogo o la socióloga? Básicamente el que está mirando al resto, ¿sabes? El que está analizando cómo los demás están en un concierto, cómo los demás están en un centro comercial, cómo se comportan cuando están en pareja, ese tipo de cosas. Y ojo, claro, y esa es una de las dificultades, supongo que volveremos en algún momento, y es que el sociólogo forma parte también de aquello que estudia, y eso a la vez puede ser una fortaleza, a la vez que también una debilidad, ¿por qué no decirlo? Pero claro, fíjate que tú has hecho ese recorrido, ¿no?, tan inmenso desde lo macro a lo micro, para mostrar todas las cosas que se estudian desde la sociología. Claro, alguien podrá decir, ahí hay política, ahí hay historia. ¿Qué es lo que precisamente nos diferencia a los sociólogos, diferencia a la sociología de esas otras ciencias sociales? ¿Qué crees tú que es lo que lo hace diferente como disciplina, como ciencia? Bueno, desde el origen de la disciplina, o sea, desde los tiempos en que Auguste Comte empezó a hablar de la sociología como tal, pues se viene discutiendo su carácter, ¿no? Es decir, hay una serie de debates al respecto, se suele aludir a que la sociología es como una superciencia, ¿no? De alguna forma es como una ciencia que conecta a todas las demás. Pues como tú bien dices, dentro de todo ese recorrido, toda esa mirada tan amplia que hemos desarrollado, hay gente que se va a especificar o se va a centrar su disciplina en el ámbito económico o en el ámbito histórico o en otros ámbitos diferentes, y la sociología lo que intenta es conectarlos todos. Es decir, esa visión que hemos dado de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro, al final el propósito de la sociología es conectarla, es decir, vincular la conducta de las personas en sociedad, y ya digo, las personas siempre están en sociedad, es parte constitutiva de nuestra propia naturaleza como especie, conectarla con todos esos procesos, dinámicas, fenómenos que están en otras esferas. La educación, la economía, la cultura. Entonces, como digo, la sociología se diferencia de las demás en que no es ya que las englobe, que para algunos también las engloba, sino que las conecta entre sí, de tal manera que ofrece explicaciones o ofrece tentativas de explicaciones para fenómenos que se producen en las distintas esferas, estando todas ellas como están conectadas. Claro, tú precisamente hablas de la sociología de su origen, estamos hablando de una ciencia relativamente nueva, estamos hablando de finales del siglo XIX, bueno, con todas las transformaciones que se producen, la revolución industrial, la sociedad empieza a cambiar de una manera cada vez más acelerada y hay muchos científicos que intentan, ¿no?, explicar qué es lo que está ocurriendo en esas sociedades. Hoy que estamos en una sociedad digital, este podcast precisamente habla mucho, ¿no?, sobre ese tipo de transformaciones digitales. Y el mundo es mucho más complejo, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto que utiliza un sociólogo contemporáneo como es Bauman sobre la vida líquida, ¿no? Es decir, antes los sociólogos estudiábamos sobre la educación, la familia, las grandes instituciones como grandes bloques monolíticos sólidos, ¿no? Y Bauman dice, bueno, la vida es tan compleja que ahora estos conceptos son mucho más líquidos y son mucho más inaprensibles, por decirlo de alguna forma. ¿Tú crees que en esta conexión que hacemos desde la sociología en el mundo digital nos ha complicado más el estudio de la sociedad, o al revés, o gracias también a todas estas tecnologías ahora podemos estudiarla mucho mejor? Pues ambas cosas, quizá. Digamos que hay que partir siempre de la premisa de que el mundo ha cambiado, ¿no? El mundo ha cambiado, que es la primera frase del Señor de los Anillos. Yo siempre que digo esta frase me viene la cabecera de la película a la mente. Sí. Y ese cambio, que como tú bien dices fue de alguna forma el que viene promoviendo el desarrollo de la disciplina sociológica desde sus orígenes, también se da en nuestros días y de una manera exponencial y acelerada. La cuestión está en que el mundo cambia, pero las personas muchas veces cambian a una velocidad inferior a que cambia el mundo. Es decir, las cosas que hacen los seres humanos, básicamente relacionarse entre sí, pues comer, dormir y conectarse, vincularse, siguen siendo bastante similares a como eran antes. Lo que pasa es que tienen soportes distintos. Es decir, antes a lo mejor se hacían unas actividades en un soporte más físico y ahora pues toda la transformación digital permite desarrollar vínculos a través de esta tecnología, como estamos hablando tú y yo ahora mismo, ¿no? Claro. El mismo post se podría haber realizado hace 100 años, bueno, pues nos hubiéramos juntado tú y yo a hablar, igual no lo hubiéramos grabado, igual hubiera sido una charla en un café, ¿no?
delante de un público que fuera el interesado. O sea, el acto es el mismo, pero la tecnología nos permite o nos empuja a desarrollar distintas formas, o a adoptar distintas formas ese acto que es la comunicación, que es, pues, de nuevo también algo propio de la especie. Entonces, indudablemente, el avance tecnológico introduce cambios, pero sin perder de vista que esos cambios están siempre construidos sobre una base fundamental que tiene que ver con la manera en la cual las personas pues necesitan vincularse entre sí. Al final eso es también algo propio de nuestra cultura y de nuestra propia tradición. No creo que llegue un momento en el cual pues nos evaporemos físicamente, porque nuestro cuerpo está aquí y en algún sitio tenemos que relacionarnos con los demás. Un poco ese aspecto social también va por ahí, esa interacción, ¿no? Está claro. Oye, cuando nos dedicamos a estudiar, para que la gente también se haga un poco una idea, ¿cómo estudiamos la sociedad? ¿Qué herramientas, qué métodos se pueden utilizar hoy día para estudiar la sociedad? Y lo que decía antes, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿por qué son importantes esos métodos a la hora de enfrentarnos a nuestro objeto de estudio, que somos nosotros mismos? Ajá. Bueno, esa pregunta es muy buena, Javi, me alegro que me la hagas, como se suele decir, porque básicamente lo hacemos de manera científica. Esto es fundamental. Es decir, el sociólogo, la socióloga, cuando lleva a cabo su trabajo con rigor, con minuciosidad y siguiendo un método que es el método científico. Estamos demasiado acostumbrados a ver, ¿no? A ver nosotros y nosotras, la gente que nos dedicamos a sociología, cómo otras personas hacen o dicen hacer sociología o llevan a cabo análisis sociológicos sin ser sociólogos, sin ser sociólogas y sobre todo sin aplicar esa metodología rigurosa. Todo el mundo tiene a alguien en su vida que le explica cómo es la sociedad sin haber llevado a cabo ningún tipo de estudio. Un poco como un mansplaining, ¿no? Pero en sociosplaining o algo así. Exacto, justamente. Hay mucho cuñadismo. Yo odio esta expresión, pero es una cuestión bastante extendida. O sociología de bar también, que se dice mucho, ¿no? También, de barra, ¿no? Todo el mundo sabe, se apoya así. Igual que todo el mundo es entrenador de fútbol en el bar, pues también sociólogo, sí. Justo, efectivamente. Y ese es un problema que tenemos, evidentemente, a la hora de defender nuestra profesión y a la hora de defender el trabajo que hacemos. Porque, claro, no es lo mismo lo que pueda decirte alguien apoyado en una barra de bar que un sociólogo o una socióloga que ha hecho un estudio. Entonces, ¿qué metodología utilizamos? Pues, como digo, a partir del método científico, los sociólogas y sociólogas tenemos un conjunto de herramientas que vienen aludiendo a dos principales fuentes. La investigación más de corte cuantitativo, y aquí todo el mundo pensará análisis de encuestas o realización, desarrollo e implementación de encuestas, y análisis cualitativo, entrevista, grupos de discusión y ese tipo de técnicas aplicadas a esas cuestiones más de letras, por así decir, mientras que la encuesta sería más de números. Todo esto es muy simplificado, evidentemente. Luego después, pues en la formación del sociólogo y de la socióloga hay un conjunto de desarrollos metodológicos que explican la profundidad que tiene todo esto. Y por supuesto, como bien has dicho antes, y enlazo con la pregunta anterior, este entorno digital nos da unas posibilidades técnicas también para desarrollar esa investigación de un modo que antes no era posible. Sin ir más lejos, poder hacer entrevistas online como la que estamos haciendo ahora. Eso antes el sociólogo tenía que desplazarse a un sitio y a lo mejor tenía que dedicar otro tipo de esfuerzos diferentes a los que tiene que dedicar también ahora, que esto no se hace solo, evidentemente. Claro, hablamos muchas veces del sociólogo y quizá tenemos en la mente pues aquellos que hacen sociología en el mundo más académico, ¿no? En la universidad, investigaciones, etcétera. Pero la realidad es que la formación de sociólogo es tan polivalente que al final se pueden desempeñar otros muchos puestos de trabajo. Para que la gente también se haga una idea al respecto de esto, ¿no? De salidas profesionales de la sociología, ¿dónde suelen ubicarse? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué puestos de trabajo pueden desempeñar alguien como un sociólogo? También es buena pregunta, porque además es un clásico. O sea, como tú bien decías en la presentación o en la introducción de este episodio, tú decías que eras sociólogo y te decían, pues... ¿Y para qué sirve? Claro. O te decían, qué guay, ¿y eso qué es? Entonces, ¿por qué dices qué guay? Era como contradictorio, ¿no? Qué bonito, no sé qué, ¿y en qué consiste? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Sí. Bueno, existe un estereotipo también muy enraizado en nuestra sociedad, que algo es algo, que al menos a veces se sabe, ¿no? Que el sociólogo hace encuestas, ¿no? El sociólogo que se dedica a hacer encuestas, ¿no? Encuestas electorales. Y entonces a partir de ahí ya, pues como que la gente muchas veces recela. Ya desconfía, ¿no? Desconfía, la ¿no? cocina esta, sí.
Exacto, entonces eres de los que nunca acierta o tal. Bueno, a ver, de nuevo, rigor metodológico, la necesidad de reivindicar la encuesta como técnica cuando está bien aplicada, que la gente que nos responda pues también nos diga la verdad, ese tipo de cosas. Pero bueno, hacer encuestas es una parte del trabajo del sociólogo, entonces hay muchos sociólogos, muchas sociólogas trabajando en eso, en consultoría, estudios de mercado y opinión, no solamente haciendo encuestas, sino haciendo también otro tipo de estudios, como digo, cualitativos muchísimas veces, en grupos de discusión, para dar respuestas a gente o a empresas, instituciones del tercer sector que tienen preguntas sobre la sociedad. O sea, al final nosotros lo que hacemos es responder o intentar responder cuestiones que nos plantean sobre cualquier aspecto de la sociedad, y es tan amplio que podemos trabajar, como bien dices, en muchos ámbitos. En el ámbito del periodismo, por ejemplo, también hay sociólogos que pueden aportar ahí su visión sobre la sociedad. En el ámbito universitario, por supuesto, muchísimos de los sociólogos que tenemos en mente pues son profesores de universidad, profesores de sociología, ¿no? Como somos tú y yo en este caso. Y fuera de eso, pues en muchas instituciones cada vez más se va apostando por este perfil multidisciplinar, o este perfil que tiene una mirada distinta sobre la realidad, esa mirada diferente, ¿no? Ese extrañamiento, como tú decías. Pues es verdad que somos parte de la sociedad, pero nuestra formación lo que nos permite es separarnos un poquito para ver desde fuera esa sociedad, y esa mirada es muy valiosa para muchísimos ámbitos, para muchísimas organizaciones, para la empresa privada y para, en general, pues cualquiera que tenga algún tipo de trato con la sociedad o con los individuos en sociedad. Y eso, ya digo, al final son pues cualquiera. Oye, ya he escuchado, ¿no? Te ha presentado nuestro colaborador Gepetiano, nuestra inteligencia artificial. Tiene por aquí una pregunta preparada para ti, a ver qué te parece, ¿vale? Venga, Gepetiano, dispara. Mariano, se dice que los sociólogos son como los detectives de la sociedad. Pero yo me pregunto, ¿alguna vez has estado en una reunión familiar o con amigos y te has sorprendido a ti mismo analizando comportamientos como si estuvieras investigando para un artículo? ¿O logras desconectar el modo sociólogo cuando no estás trabajando? O sea, ¿un sociólogo es siempre sociólogo? ¿No puede evitarlo o no? Es decir, o somos uno más de la reunión. Pues muy buena pregunta. Hay un meme muy bueno sobre esto, un meme de ellos no saben que estudia sociología. O sea, eso si lo busquéis en Google seguro que aparece, porque es el meme este del gorrito, ¿no? Que está el tipo con la copa alejado de la fiesta y está observando a los demás. Yo personalmente considero la sociología una forma de vida, o sea, una forma de ser en el mundo, una forma de mirar la realidad. Una mirada, ¿no? Como el concepto de Wright Mills, ¿no? De la imaginación sociológica. Una vez que se pone en marcha es que es complicado pararlo. Exactamente. Es decir, bajo mi punto de vista no puedes evitarlo. Lo que pasa es que yo no me sorprendo mirando a la gente desde esa perspectiva, porque creo que siempre la he tenido. De alguna forma me hice sociólogo por eso mismo. O sea, porque, desde que era pequeñito pues tenía ese punto de curiosidad con respecto a lo que hacen los demás. Entonces, a mí no me parece sorprendente. Ya digo, yo distingo entre gente que son sociólogos y sociólogas de espíritu, digamos. Incluso algunos de ellos no saben ni siquiera que son sociólogos y sociólogas, estudian otras cosas, pero en realidad su espíritu algún día les llevará por nuestro camino, espero. Y luego hay gente que es graduada en sociología, pero que realmente pues tiene el título, no tiene tan interiorizado esa mirada o esa perspectiva con respecto al mundo que nos rodea. Entonces, ya digo, para mí ser sociólogo es algo que se es siempre. O sea, tú vas al cine y estás viendo las películas, estás analizando, incluso de manera inconsciente estás viendo cosas que a lo mejor otros no ven. No es que sea un superpoder, pero es una perspectiva distinta, es una sensibilidad diferente. Y eso puede llegar a ser agotador, obviamente, porque todo el tiempo analizar sociología, pues oye, es cansado. Pero es que la sociología, como he dicho antes, está por todas partes. O sea, ahora mismo estamos hablando tú y yo aquí, y yo estoy viendo mi casa en este momento, estoy viendo las estanterías, y el propio diseño de las estanterías alude a cuestiones sociales. En fin, que incluso cuando uno está solo, tiene ese componente social alrededor, de tal manera que es imposible huir de ello. Y claro, tendrías que cerrar los ojos y apagar el cerebro para no estar haciendo sociología cuando estás en cualquier situación de tu vida social. Puede ser un superpoder o una maldición, ¿no? Sobre todo para los que están alrededor, ¿no? Ya está el pesado, ya está otra vez. Claro, vas al cine, ¿no? Pero ¿te has fijado en...? No me he fijado, no quiero fijarme tampoco en eso. Oye, una de las cosas que a mí me gusta, iba a decir, estoy más orgulloso, ¿no?, de la profesión de sociólogo, es que tenemos un colectivo que es la FES, la Federación Española de Sociología, con sus representantes o sus asociaciones también territoriales, pero sobre todo la FES a escala nacional, y me gusta
gusta porque es un colectivo, más allá de también incluso la labor de los colegios profesionales y todo este tipo de cuestiones, pero es un colectivo que ayuda a precisamente la autorreflexión dentro de esta profesión. Porque ya lo hemos dicho, ¿no? En esta conversación, todo el tema de la peculiaridad, la particularidad y todas las consecuencias que se derivan de ello sobre nuestro objeto de estudio. Pero claro, es que nos enfrentamos a una serie de dilemas éticos como sociólogos cuando estudiamos ciertos temas o ciertas comunidades que en otras profesiones quizá no esté tan presente, pero bueno, en ciencia humana en general sí que está, pero en la sociología creo que aún más, y la FES y colectivos de este tipo ayudan a reflexionar sobre dilemas éticos de este tipo. ¿Crees que en la sociología tenemos más dilemas en este sentido por nuestro objeto de estudio, o no es tanto? Quizá una percepción que tengo yo. No, la ética para nosotros es fundamental. Es decir, lo que pasa es que muchas veces se tiene una visión de la ética un poco, como te digo, papelera. Es decir, fírmeme usted aquí este consentimiento informado, entonces a partir de ahí ya puedo hacer yo lo que quiera. Más utilitarista, ¿no? Y claro, nosotros tenemos una perspectiva mucho más humanista. Es decir, el sociólogo, en parte, como pues eso, de espíritu, tiene que interesarse por los demás y por lo que los demás le dicen y por lo que los demás le ofrecen. Es decir, cuando a ti una persona te está dando su testimonio en una entrevista o cuando simplemente te está contestando una encuesta, tú tienes ya un componente ético importante con respecto a lo que te han dado. Y claro, eso tienes que tenerlo muy en cuenta, más allá de que te haya autorizado a utilizar después la grabación o te haya autorizado, aunque sea verbalmente, a responderte unas preguntas. Eso para mí es clave. Es decir, la ética, el no perjudicar a aquellas personas que te han colaborado contigo o que te han ofrecido, ya digo, algo que llevan dentro. Es que es una cosa muy valiosa el testimonio de una persona. Entonces, el componente y el debate y el dilema ético que se nos presenta muchas veces es tremendo. Porque claro, tú tienes que dar respuesta a lo mejor a alguien que te ha contratado y a la vez tienes que no perjudicar a aquellas personas con las que has estado hablando y que han estado en contacto contigo. Entonces, es un dilema grande y es un tema muy, muy interesante, como tú bien dices, para reflexionar desde la profesión, porque indudablemente es algo mucho más, como te digo, complicado que para otras ciencias, a lo mejor, que bueno, pues no tienen esa parte de que lo que tú haces puede acabar perjudicando la vida de las personas. Perjudicando, incluso beneficiando, ¿no? Es decir, porque otro de los dilemas o de los viejos debates también epistemológicos en la ciencia, en la sociología, es el papel de la sociología en cuanto a ¿somos meros observadores y analistas de la realidad social? ¿O hay un punto también de búsqueda de la transformación y de la promoción del cambio social? ¿Dónde tiene que situarse el sociólogo? Esto también es un poco de objetividad, subjetividad y todos estos debates, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué papel tiene la sociología como elemento de transformación de la sociedad? Investigar ya implica transformar, pero es incluso un poco más, es decir, se busca la reforma social, como se decía entonces, o el cambio social. Eso es un debate también muy interesante. Ahí la pregunta, o sea, la respuesta es básicamente depende de cada sociólogo, de cada socióloga, ¿no? De cómo vea su posición con respecto a ese mundo, hasta qué punto se metió en sociología para transformarlo, se metió simplemente para entenderlo, describirlo y que luego ya otros hagan lo que tengan que hacer. Bueno, es la tesis, la 11, ¿no? De Marx sobre Feuerbach, que los filósofos hasta ahora se han dedicado a entender el mundo y cuando en realidad lo que hay que hacer es transformarlo, ¿no? Bueno, pues dependiendo de a quién le preguntas a Marx o le preguntas a otros clásicos, pues o te ascribas a una línea de pensamiento o a otra, pues tienes una mirada distinta con respecto a qué hay que hacer con la sociología y a dónde nos tiene que llevar. Desde luego nos tiene que llevar a comprender mucho más a fondo la sociedad. Y esto es, pues de nuevo, la sociedad a nivel macro, la sociedad a nivel micro, cómo interactúan los individuos con el sistema, cómo el sistema influye sobre la vida de las personas, entenderlo. Luego ya después, como te digo, pues dependerá mucho de cada persona, la posición que tenga, más o menos militante, que quieran dar un paso más allá de, bueno, vamos a entenderlo para transformarlo o vamos a entenderlo igual para no transformarlo. También puede ser. Hay un componente de conservadurismo bastante grande en buena parte de los teóricos, de los fundadores y de los actualmente practicantes de esta disciplina. De hecho, hay muchas teorías que al dar una explicación de la sociedad y decir que esta sociedad es así porque, digamos, tiene que ser así, ¿no? Cuando esas teorías que hablan, por ejemplo, de la función que tiene la desigualdad,
está justificando, legitimando el propio statu quo, ¿no? de esa sociedad, pero entra en el terreno de lo teórico también incluso. Oye, yo tengo también una percepción, no sé si a ti te pasó cuando estudiaba, y era que se hablaba entonces de la crisis de la sociología, y me da la sensación de que es algo que ocurre en muchas más ciencias sociales, se me ocurre como el periodismo, ¿no? Que se lleva diciendo desde hace muchos años que está en crisis. Entonces la pregunta sería, ¿la sociología está ahora en crisis o en realidad siempre lo ha estado y es un estado permanente de búsqueda de un nuevo equilibrio? Pues es una muy buena pregunta también, una pregunta un poco dolorosa en ocasiones para quienes nos dedicamos a esta profesión. Como bien dices, es un tema recurrente de reflexión en los contextos como la Federación Española de Sociología, donde nos juntamos los sociólogos. Al final siempre acabamos hablando un poco de a dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde nos lleva, ¿no? Uh-huh. Yo sí que creo que hay una crisis vinculada sobre todo con el propio auge de los discursos más individualistas. Es decir, en nuestra sociedad pues hay una perspectiva mucho más centrada en el individuo, centrada en el sentido de echarle la culpa al individuo de las cosas. Es decir, por ejemplo, yo trabajo mucho en temas de juventud y trabajo, ¿no? Sí. Pues hay todo un discurso que lleva a decir que si alguien no encuentra trabajo es porque no tiene suficiente empleabilidad. Entonces, bueno, pues tiene que formarse más y al final se va cargando sobre la espalda del individuo todos los problemas que son estructurales o que son sociales. Claro, todo el auge del tema de la salud mental ahora tiene que ver con este mismo enfoque, centrado en el individuo y no tan centrado en cuestiones más sociales, comunitarias, estructurales, que es a lo que nos dedicamos nosotros y nosotras. Claro, a partir de ahí empieza ya un poco la visión conspiranoica de es que el sociólogo no interesa, es que el sociólogo tiene un discurso subversivo, entonces vamos a intentar orillarle. Y sí que es cierto que a nivel cuantitativo somos cada vez menos, o sea, la gente que nos dedicamos a la sociología estamos menguando, pero también hay una parte, digamos, que tenemos que hacer de autocrítica. Es decir, hasta qué punto nosotros y nosotras nos hacemos ver y nos hacemos notar en esta sociedad, que al final somos quienes nos dedicamos al estudio de la sociedad. Entonces tenemos que tener un papel, debemos existir. Este, digamos, sería un poco el lema de la sociología, debemos existir. Uh-huh. En otros países es mucho más respetada la figura del sociólogo que en España, y en parte eso tiene que ver posiblemente con lo que nosotros como académicos hemos hecho o hemos dejado de hacer. Ya digo, que a veces también hay una parte de dejación de funciones, de no estar presentes en determinados foros y entonces, claro, luego después culpar a otros de que no nos tienen en cuenta. Bueno, hay un poco de todo, ya digo, porque también considero, como digo, que realmente es un saber peligroso o un poco incómodo en un contexto como este nuestro, tan individualista y tan centrado en el individuo como ente aislado. Uh-huh. Hay que tener un cierto sentido crítico, ¿no? Como sociólogo al final de lo que estás viendo, sí. Vamos a intentar sacar alguna nueva, a ver cómo decirlo, vocación, ¿no? De alguno que no esté, alguna que no esté escuchando y si hay alguien, ¿no? que le está pareciendo interesante y diría, oye, pues creo que me gustaría estudiar sociología. Por un lado, ¿qué le recomendarías tú para a alguien que quiere estudiar sociología? Y que incluso qué habilidades, qué conocimientos tendrían que ser imprescindibles para alguien que quiere dedicarse a esto. Pues es que yo parto de que hay mucha gente que es sociólogo o socióloga y no lo sabe. Es decir, que tiene ese espíritu, que tiene esa inquietud, esa sensibilidad sociológica y sin embargo pues no la ha desarrollado en buena medida por eso, porque no existe. Dentro del imaginario colectivo la figura del sociólogo muchas veces es pues eso, el profesor de sociología, que incluso a veces se funde con el profesor de filosofía del instituto. No tiene nada que ver, tiene un cierto parecido y un parentesco ahí más o menos lejano. La sociología viene de la filosofía social también, o sea que sí. Claro. Pero ya digo, hay mucha gente que tiene esa sensibilidad y no lo ha desarrollado, en parte porque no sabe que existe. Entonces, por eso yo, te felicito de entrada por el podcast, porque me parece que es, como hemos dicho antes, una manera maravillosa de que se nos ponga cara, o se nos ponga voz, al menos, y sepan que existimos, ¿no? Y que estamos ahí, que hacemos cosas que pueden ser interesantes. Entonces, ¿cómo identificamos cuál es el test? Esto como en Blade Runner, ¿no? ¿Cuál es el test que hay que hacer? El Bootcamp para socióloga, ¿no? Exacto. Pues fundamentalmente, si tú piensas en los libros que tienen los niños de pequeños, que dice, de mayor voy a ser, entonces aparece un montón de profesiones. Ahí no hay sociólogo. Hay sociólogo. No. Pero si hubiera un sociólogo sería una persona que tuviera un interrogante muy gordo en la cabeza, o muchos interrogantes, ¿no? Pues si tú cuando eres pequeño o cuando eres mayor, que esto puede ser, evidentemente, que te pasa siempre, ¿no? Tienes muchas preguntas y siempre te preguntas por qué esto es así, por qué la gente se comporta de una manera, por qué no hay más gente yendo a este concierto que a aquel otro acto cultural. Si te preguntas por la vida social,
tienes un punto sociológico y algún día tendrías que intentar explotarlo, aunque solo fuera por el gusto, por el placer, como tú bien has dicho. No buscas siempre ese valor instrumental de para qué sirve, sino buscar un valor más personal, más íntimo de, oye, esto me va a permitir entender mejor la sociedad en la que vivo. Puede ser que eso no te dé respuestas felices, puede ser que eso te lleve a pensar pues, que la sociedad es peor de lo que tú creías, pero oye, al menos es un conocimiento que es liberador en sí mismo o que te permite que no te manipulen tanto muchas veces porque tú eres consciente de lo que está pasando. Entonces, bueno, yo sobre todo le recomendaría a esa gente pues que lo prueben, que lo indaguen y que, bueno, que se acerquen a la disciplina. A lo mejor no hace falta entrar directamente a matricularse, pero bueno, que vayan leyendo cosas, que hay muchísimo sobre sociología y que, bueno, es ameno, por ejemplo, escuchando este podcast o viendo este tipo de productos culturales que existen ya y que te permiten decir, oye, si yo estoy en el cine y estoy preguntándome por cosas que otros no se preguntan, seguramente tendría que hacer sociología. Desde luego, por ejemplo, ¿no? Tú lo has dicho, leer a Bauman, por ejemplo, como sociólogo, que es muy interesante, que es muy intrigante, es decir, porque propone muchas cosas y te da mucho que pensar, pero incluso hay cine sociológico, es decir, hay cine que te ayuda a ver también cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos podemos hacer preguntas sobre cómo interactuamos con los demás. Estoy pensando, por ejemplo, en Perfect Day, de la última película de Wim Wenders, que tiene también una lectura sociológica. Así que yo creo que hay mucho para pensar en los comentarios, bueno, en el post del programa iremos dejando también algunas miguitas, alguna idea para quien quiera profundizar en todo esto. Y no te quitamos más tiempo, Mariano. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros tu visión y por tratar de darle un empujoncito a la sociología, que sea más conocida y que también despierte, ¿no? Vocaciones, como decíamos al final, y que la gente se dé cuenta que tiene, como tú muy bien decías, ese punto de sociólogo y que simplemente desarrollarlo, ¿no? A través de una formación y como cualquier otro empleo, como cualquier otro trabajo, al final es potenciar aquello que te gusta con una formación acorde a ello. Muchas gracias, Mariano, por estar ahí. Sí, también quiero decir que cuidado con las lecturas, ¿no? Es decir, que a lo mejor empiezas a leer algo y ese algo da la casualidad de que es tremendamente duro de leer. Hombre, no empecéis por Marx, por favor, no empecéis por cosas duras, ¿no? No empecéis por, no sé, Habermas, por ejemplo, también es durillo, cosas así. Claro, pero... claro. Hay que empezar por cuestiones más suaves y ir viendo ya pues cómo eso te va enganchando y con el tiempo pues puedes ya pelearte con los mayores, ¿no? Y ya pues tener ese punto de leer lo que te echen. Así que ya digo, para mí ha sido un placer, Javi, y audiencia, encantado de compartir este espacio con vosotros y bueno, ya sabéis, para lo que necesitéis pues siempre podéis contar con el gremio, con la gente que nos dedicamos a la sociología, que será un placer responder cualquier tipo de cuestión o de inquietud que tengáis. Mariano, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, chao.